Bien, entonces vamos a platicar sobre la tarea que dejamos, una tarea interesante sobre la guerra sucia y el neoliberalismo, que son temas realmente interesantes y espinosos, como hemos comentado. La clase pasada estábamos haciendo ese recorrido de la línea del tiempo en lo que corresponde al, a los sexenios y junto con los presidentes desde los años 30 hasta la fecha, por ahí nos quedamos en los inicios del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, pero ese recorrido que estuvimos haciendo pues realmente fue bastante interesante en lo que corresponde a cómo se fueron dando las causas de la problemática que tenemos aquí en México en lo que respecta al crimen organizado, que, que si somos estrictos en la palabra crimen organizado, pues no nos estamos refiriendo precisamente a los cárteles, sino a las instituciones como los partidos políticos, que es el verdadero crimen organizado. Los que saben del tema, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Realmente ese es el verdadero crimen, ese es el verdadero cártel, por ahí hasta el PRI le llaman el cártel del PRI, ¿no? Por todo lo que ha acontecido en los ámbitos históricos y pues del PAN no se diga, ¿no? Hay bastantes cosas que señalar al respecto, tanto de uno como de otro, y que han realizado ciertas cuestiones por ahí históricas de índole criminal. Una de ellas pues fue la Guerra Sucia, no lo podemos negar ni lo podemos ocultar ahora ya con tanta información que se tiene en lo que respecta a esto. Es decir, cuando nosotros seamos críticos realmente a profundidad, pues podemos señalarlo tal cual, ¿no? El crimen organizado no nada más es esos grupos de personas que se dedican a delinquir y a secuestrar y a traficar drogas, sino va más allá, eso es una realidad que cuando en México nos empecemos a dar cuenta de ello en mayor magnitud, creo que podemos ir cambiando las cosas. Y qué mejor que seamos nosotros los criminólogos o ustedes ya los próximos criminólogos los que tengan esa inquietud por conocer, por profundizar, por no dejarnos llevar por las apariencias de las versiones oficiales del gobierno, por lo que nos dice la televisión que aceptamos, etcétera, o lo que nos dice la SEP, ¿verdad? Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos ser criminólogos en un momento dado, analistas con un sentido más amplio del quehacer precisamente de investigación a profundidad, sobre todo en la problemática que hay en México. ¿Sí? ¿Para qué nos vamos a analizar otros países si aquí tenemos materia prima para descubrir bastantes cosas negras y oscuras que han acontecido? Y pues una de ellas pues es la famosa Guerra Sucia. ¿Qué me pueden mencionar sobre la Guerra Sucia? ¿Qué rescatan de información? Aquí tenemos conectados a varios. Eh, Rizo, ¿qué me puede comentar sobre su investigación? Adelante, la escucho. Sí, pues referente a la guerra sucia, se trata de, o más bien se trató de silenciar a, pues ahora sí que a la gente que se oponía a la opresión de parte del gobierno hacia el pueblo mexicano. Se intentaba la gente, este tipo de grupos, pues levantar la voz para hacer valer sus derechos y se dieron cuenta que la única forma de hacerlo era pues levantarse en armas, ¿no? Pero toda la gente inmiscuida en esto, pues se encargó de desaparecerlos, de violentarlos y hacer que guardaran silencio y de esta forma la demás parte de la población que quería integrarse a este tipo de revolución, se puede decir, pues se oprimió y ya no se levantó en armas. Y ya fue así como continuamos siendo un pueblo oprimido por el gobierno. Es correcto, muy bien, perfecto.
Vamos a ver a quién más tenemos aquí conectados. Tenemos a Minerva, adelante, ¿cómo estás? Hola, profesor, ¿bien usted? Bien, también, muchas gracias. ¿Qué nos puedes compartir de la guerra sucia, por favor, Minerva? Bueno, pues yo encontré que también fue como una violación enorme de derechos de los ciudadanos, que para comenzar, pues todas las muertes que quedaron impunes, debido a la guerra, que hubo muchísima pobreza porque afectó hacia todos los niveles sociales, hacia todas las industrias, tanto industriales, hizo a los pobres más pobres. Y pues que también pues hubo como mucha deficiencia, mucha pobreza agraria, mucha pobreza económica, y pues todo eso quedó impune porque pues nadie lo castigó. Es correcto, muy bien. Zaira, adelante. Pues yo encontré que, como usted nos había comentado, fue bajo el mando del PRI, que conocimos como el Partido Revolucionista. Algunas de sus causas que encontré fue específicamente, no como no lo había comentado, pero sí encontré que fue una americanización, lo de la americanización que se quiso implementar en el Estado mexicano, como quisieron, lo que nos había comentado de la DEA, que quiso influenciar muchísimo en la forma de cultura y de llevar tanto la economía como la política del país. También sobre que fue una de las causas la defensa de la ideología política y social, que no estaban de acuerdo con cómo estaban hechos los mandatos gobernantes por el PRI, y que pues más bien se habían cansado mucho de la existencia de un solo partido, que no habría como una forma de elegir tanto manifestar como los derechos humanos que se debieron haber respetado. Y bueno, no sé si fue una de las cosas principales, pero fue lo del fraude electoral que le hicieron a Miguel Enrique Guzmán, que fue también una de las principales que inculcó, hizo como esa revolución de las guerrillas que se empezaron a formar en distintas partes del estado para precisamente levantarse en armas y generar una oposición a lo que estaba ocurriendo en el país. Es correcto. Sí, no, desde Enríquez Guzmán hay muchos antecedentes precisamente del fraude. Bueno, tantos fraudes que han existido, pero el caso de los conflictos que existieron con Enríquez Guzmán también es digno de señalarlo. Jessica, adelante. ¿Qué más nos puedes comentar sobre la guerra sucia en México? Yo encontré, bueno, ya lo mencionaron la mayoría de mis compañeras, pero el resultado de lo que fue la guerra sucia fue hechos de violencia, como ya lo había mencionado, también una gran cantidad de desaparecidos, de pobreza, y además la derrota política del PRI en las elecciones presidenciales, y también la conformación del Partido de la Revolución Democrática, que fue el PRD. Es correcto, muy bien. Oscar Emanuel, ¿qué nos puede compartir? ¿Nos escucha Oscar Emanuel? Sí, profe. Yo vi que, bueno, la gente estaba sometida a actos de, pues sí, actos de tortura. Y era una represión indiscriminada. Había también ejecuciones arbitrarias y hubo cárceles clandestinas, también casas de seguridad, y estas las tenían pues en toda la sierra. También, bueno, yo vi otro concepto, en lugar de guerra sucia se le podría decir como un terrorismo, porque
pues básicamente el ejército se encargaba de bombardear los pueblos para, pues sí, para la gente que apoyaba los movimientos de los guerrilleros. Es correcto. Muy bien, muy bien. Francia, ¿qué nos puede compartir? ¿Cómo estás? Francia, ¿nos escucha? Profe, estoy en un lugar donde necesito hacer necesidades fisiológicas, por no decir baño. ¿Me da chancita? Ah, claro, no te preocupes, no te preocupes. Luis Santos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Luis, Sí, ¿qué nos puedes compartir? también lo del movimiento democrático de la Sierra de Madera, la de Chihuahua, que dice que registra la participación de algunas organizaciones sociales, como fue la Unión General de Obreros de Campesinos de México, en las que se encontraba el profesor Arturo Gámez García y el doctor Pablo Gómez Ramírez, así como de algunas publicaciones como el Diario de la Voz de Chihuahua, donde relataba la vida rural de la región de la sierra y del viejo mineral de Dolores. Este movimiento realizó invasiones de predios resistiendo a los desalojos de los policías. En el 63, con el apoyo de campesinos, fundan el Centro de Población Profesor Francisco Luján Adame, solicitando la dotación de tierras a los latifundidos, los llamados Ojo de Puerco y Peñitas. Dice que también que en el 63 los profesores, los obreros y estudiantes, militantes del Partido Socialista, celebraban el primer encuentro de la Sierra Heraclio Bernal, en donde participaban delegaciones de 5 entidades federativas, donde mostraban su simpatía por la Revolución Cubana, así como asimismo denunciaban actos hostiles realizados por el cacique de la región, José Ibarra, y persecución de uno de los líderes de Salvador Gaitán Aguirre. Bueno, eso es de lo de Chihuahua. También creo que habla de Guerrero, una parte de Guerrero, pero esa creo que no la puse, profe. Efectivamente, no, el caso de Guerrero sigue dando de qué hablar, sobre todo que no es un hecho aislado lo de los 43 de Ayotzinapa, como pudiéramos creerlo, a pesar de la distancia del tiempo del 68 con los estudiantes y para el 2014 lo de Ayotzinapa, pues es un tema que aparentemente no tuviese relación, pero existe todavía una gran relación estrecha en la persecución del neoliberalismo ya en las épocas de Peña Nieto, todavía en sus últimas secuelas del neoliberalismo represor de ciertos grupos vulnerables y de ciertos grupos con ideologías diferentes, pues no es un hecho aislado y todo lo que representa precisamente el caso Ayotzinapa del 2014, que no deja de ser pues los mismos tentáculos de la guerra sucia. Entonces no está eliminada por completo, seguiría vigente en algunos sectores, a pesar de que en el 2018 pues supuestamente triunfa un régimen y un esquema diferente, que no es, que es antineoliberal y que se supone que ese movimiento triunfante del 2018 con el partido Morena es surgiente de esa lucha, es prácticamente, se deriva de la lucha de los 60s y de los 70s y de los 80s, ¿no? Que se deriva de ahí esa gran manifestación, esa gran inconformidad de ciertos sectores para lograr arrebatarle el poder al régimen ahora ya prianista, ¿no? Entonces habrá mucho que rescatar al respecto, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere agregar algo sobre la guerra sucia que quiera participar, que tenga algún dato interesante o que quiera resaltar? Adelante. ¿Quién dice yo?
Pues únicamente comentar, profesor, buenas tardes, ahí que los Estados Unidos también tenían mucha injerencia en esa guerra por convenir a sus intereses también, por defender sus intereses más que nada, que se estaban viendo afectados, ya que ellos tenían pues prácticamente ahí el contacto con los presidentes que estaban en ese entonces, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, son los que prácticamente idearon toda esta telaraña que se hizo. Es correcto, muy bien, Adrián. Y fíjense que eso es muy interesante, el caso, todo siendo analíticos, inicia desde la década de los 60 a finales, con esto de Tlatelolco en el 68, que prácticamente fue el inicio de una persecución política que quedó no registrada en los medios de comunicación de aquel entonces, ni en la prensa, ni en los libros de historia, ni en la SEP, ni en la educación tradicional. Eso como que fue algo que quisieron prácticamente manejar en lo oscurito y no darlo a conocer, pero de que fue una realidad, pues lo fue. Ahí están los sobrevivientes, ahí están los sobrevivientes del 68 que como bien decíamos, y lo que están comentando, esa participación y esa injerencia estadounidense en la política mexicana desde la misma revolución hasta la fecha, bueno, más bien desde la misma independencia realmente, pero que se ha venido intensificando hasta alcanzar el punto de que sus corporaciones de seguridad pues han venido participando activamente en la política mexicana, esto con la finalidad no de hacernos un país mejor, ni de hacer un país ejemplar, sino todo lo contrario, mantenernos sometidos y explotar nuestros recursos naturales y que no alcancemos prácticamente o que no nos convirtamos en un país peligroso para ellos económica, políticamente hablando. Es una realidad, ¿no? Y que todo esto, al momento de que en la década de los 50 y 60 creció la efervescencia del comunismo, del socialismo, muy contrario al capitalismo norteamericano, toda esta efervescencia de la Unión de Repúblicas Socialistas y el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, con Fidel Castro, pues trajo como que la alerta y la prendida de focos rojos en la política norteamericana, internacionalmente hablando. Y vieron un peligro muy latente, observaron un peligro muy latente en México, de que estuvo a punto de convertirse en un país socialista, en un país comunista, gracias a la efervescencia cubana, y que esto iba a traer como resultado pues una situación problemática para la política norteamericana y los intereses en México. Entonces es ahí donde viene todo esto de la CIA en México con López Mateos, con Díaz Ordaz y con el mismo Echeverría, que pues hay antecedentes y documentales ya de ello y bastante información. Entonces la política estaba dictada desde arriba de Estados Unidos, ¿no? Persecución a todos aquellos que sean opositores al régimen y a los intereses capitalistas en México. Estudiantes, maestros, activistas, guerrilleros en ciertas comunidades campesinas, todas aquellas personas que pugnaban por una apertura democrática y para que se escucharan sus reclamos y sus intereses, pues fueron no escuchados, masacrados y perseguidos, ¿no? Eso es la guerra sucia, en la cual, pues obviamente se le llama sucia porque no fue una guerra abierta, no fue de que vamos a pelear contra los guerrilleros, contra los estudiantes, contra los campesinos, contra todos los que se manifiestan contra el régimen, les vamos a hacer no fue una guerra abierta, fue una guerra mantenida en el sigilo a través de la CIA, de la Dirección Federal de Seguridad, de ciertas corporaciones clandestinas en México, que escuadrones que fueron capacitados para ello. Ahí tenemos el Escuadrón Olimpia, los Halcones de Echeverría y de López Portillo, etcétera, y otras tantas más, ¿no? Los mismos directores de la DFS, como en su momento
el capitán Gutiérrez Barrios, como Miguel Nazararo y otros tantos más, el mismo Javier García Paniagua, que hay 3 generaciones, ¿no? Marcelino García Barragán, Javier García Paniagua, y el hijo de García Paniagua actualmente está en funciones. Y a lo mejor te va a sonar el nombre, si es que estás atento a las noticias, García Harfuch. ¿Alguien ha escuchado hablar de García Harfuch? Sí, es el secretario de Seguridad del Distrito Federal, ¿no? Al que hace algunos meses atentaron ahí en la Ciudad de México, que se escapó de milagro. ¿Recuerdan ese evento? Sí, que supuestamente la nueva generación lo mandó a ejecutar. Así es, y como iba con su camioneta muy blindada, pues se alcanzó a escapar, ¿no? Omar García Harfuch es el hijo de Javier García Paniagua, que fue director de la DFS. Y Javier García Paniagua es el hijo del general Marcelino García Barragán, que fue general del ejército de la Sedena, precisamente en la década de los 60s, 50s y 60s, y que inclusive pues hay una avenida muy grande aquí en Tlaquepaque, ¿no? La de Marcelino García Barragán. Entonces, toda una generación, los Marcelino, García Paniagua, y ahora el hijo Omar García Harfuch, que es el director de la seguridad en el DF, en la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay mucha polémica el por qué un gobierno como Andrés Manuel López Obrador tiene en sus funciones a ciertos personajes de tradición oscura, como el mismo Manuel Bartlett, que pues realmente, si somos críticos, hay muchos antecedentes de Manuel Bartlett en el caso del narcotráfico en Guadalajara, ¿no? Y sobre todo que en este libro que se llama La CIA, Camarena y Caro Quintero, que se los comenté en su momento, nos habla precisamente de esas participaciones de cuando en los 80s, Manuel Bartlett, que actualmente es el director de la Comisión Federal de Electricidad, ya obviamente pues ya está muy viejo, fue en los 80s Manuel Bartlett secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, después también fue secretario de Gobernación de Salinas de Gortari, e inclusive iba a ser el presidente, ¿no? Todo apuntaba que Miguel de la Madrid iba a seleccionar bajo el dedazo presidencial a Bartlett, pero todo cambió y se enfocó por su secretario de presupuesto, que fue Carlos Salinas de Gortari. Pero Manuel Bartlett supuestamente, dicen, ya tenía todo arreglado para él ganar la elección en el 88, pero toda la jugada cambió y el que destaparon pues fue Salinas de Gortari, y ante el arrastre que venía ocasionando el candidato del PRD, llamado Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, después PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, que traía un arrastre popular enorme, y que de otro candidato panista, pues era ni nada más, nada menos que Manuel J. Cloutier. Entonces, esa elección estaba entre 3, obviamente, Salinas, Cárdenas y Cloutier. Sin embargo, lo que se comenta es que la elección pues no la ganó Salinas, sino que fue todo un fraude que ya había orquestado con anterioridad, había fabricado Bartlett, porque pensando que él iba a ser el destapado, y pues ni modo, no fue él, pero le ayudó a Salinas a ganar, ¿no? Entonces, ahora es lo que critican los propios obradoristas, los propios y extraños, ¿no? ¿Qué hace Bartlett en el gabinete presidencial actual? Y está en la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, él se dice arrepentido de sus andanzas con Salinas, con De la Madrid y todos sus datos oscuros que existen, ¿no? Muy, muy negros. Entonces, pero ahí está ese antecedente, ¿no? Muy criticable, junto con otros tantos, ¿no? Uno de ellos es Omar García Harfuch, que es pues un personaje clave ahí en la seguridad de la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que pues obviamente son morenistas.
Entonces, durante todas esas épocas de la Guerra Sucia, pues fue eso, persecución de opositores al régimen, y ahí mismo encontramos pues la mano negra de los Estados Unidos. Es una realidad que la mano negra y las órdenes venían de arriba y dictaban la política persecutoria. Los mismos agentes de la DFS, los mismos directores de la DFS, como el mismo Cardiá Paniagua, como Gutiérrez Barrios, como Miguel Nazararo, pues los capacitaban allá en la Escuela de las Américas, ¿no? Donde los adiestraban para torturar y para hacer persecuciones de personas que eran enemigos del régimen. Todo aquello que representara un peligro para el régimen establecido y para los intereses políticos económicos, tanto mexicanos de la élite como de los Estados Unidos, pues obviamente eran completamente o perseguidos o comprados, porque también existe la compra. Muchos de ellos fueron comprados, muchos investigadores independientes bastante interesantes. Te puedo dar el nombre de algunos. Uno que me gustaba mucho cómo escribía y cómo escribe, pero de los últimos años ya totalmente pinta del lado derecho, y no porque sea mala la derecha, ¿no? Sino porque son comprados para estos intereses. Pues es el mismo Sergio Aguayo, ¿no? El Sergio Aguayo que de hecho fue Sergio Aguayo un personaje que vivió en San Andrés en la década de los 60 en su juventud, y que pues fue partícipe de todos esos movimientos, tanto en México en el 68 como los movimientos de los 70 entre los grupos de la FEG y de la FEU, aquí en Guadalajara, ¿no? Y que esto abrió campo para que un grupo popular, un barrio popular como San Andrés, llamado Los Vikingos, que era todo un grupo en lo que son los barrios de San Andrés y Oblatos y aledañas, pues prácticamente se unieran a los grupos estudiantiles, sobre todo a lo que son los grupos socialistas, a los grupos de izquierda, para hacerle la lucha a los grupos educativos en la de la UDG de la derecha, como era la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y que todo esto abrió brecha para lo que vino después, ¿no? La persecución también aquí en Guadalajara, que aquí se vivió en Guadalajara una gran época, una gran situación negra de la misma Guerra Sucia. Si en algún lugar del país la Guerra Sucia tuvo intensidad, eso se llama Guadalajara. Y eso a lo mejor nunca lo has escuchado, a lo mejor nunca te lo han dicho, porque eso es Guerra Sucia, es quitar la información. Pero aquí en Guadalajara, en los barrios, precisamente, entre esos grupos de los vikingos, que todavía hay muchos documentales al respecto, pues fueron reclutados por grupos políticos estudiantiles de la Universidad de Guadalajara, en donde se encontraban patrocinándolos los Zuno Arce, ¿no? Que de eso estábamos platicando en alguna ocasión ahí en clase con Yolanda, que nos mencionó algunas cuestiones al respecto, con los Zuno Arce, con José Guadalupe Zuno y sus hijos, Rubén Zuno Arce, que fueron pioneros precisamente de estos movimientos guerrilleros aquí en Guadalajara, para hacerle la lucha a los de la derecha estudiantil, que fue la FEC, con Raúl Padilla López y todos esos personajes que hasta la fecha siguen siendo los que controlan la Universidad de Guadalajara, ¿no? Pero de ahí, de todos estos enfrentamientos, de toda esta persecución nacional de la Guerra Sucia y la intensidad aquí en Guadalajara, es que empezó a forjarse el camino libre para el cártel de Guadalajara, ¿no? Eso es lo que abrió la posibilidad, sobre todo con un evento muy interesante, un crimen que fue el asesinato de un personaje que era delegado del IMSS y que era el principal líder de la Universidad de Guadalajara, llamado Carlos Ramírez Ladewin, ¿no? Que fue asesinado en el 76, 77, si no mal recuerdo, y que esto pues abrió la puerta para que llegaran grupos totalmente oscuros a controlar la Universidad de Guadalajara
y a controlar prácticamente el futuro, la futura introducción del narcotráfico en México bajo un cártel llamado precisamente Guadalajara, ¿no? Entonces, todo esto pues es relevante para comprender cómo se introdujo o cómo se formalizó el cártel de Guadalajara en la década de los 80, ¿no? Gracias a la Guerra Sucia, los vikingos, el asesinato de Carlos Ramírez Ladewin en Guadalajara, que fue en el 76, ahí por cerca de la glorieta de Chapultepec y Niños Héroes, ahí a 2 cuadras. Ahí fue el asesinato de Ramírez Ladewin y todo lo que representó después, ¿no? Esta situación. Entonces, llega la década de los 70. De hecho, hay un documental muy bueno que lo puedes encontrar ahí en YouTube que se llama Clandestino, Historias de la Guerrilla Urbana, ¿no? Ahí lo tenemos precisamente en esta diapositiva, en donde pues son como unos 10 episodios. Cada episodio dura como 40 minutos, pero son los sobrevivientes de la guerrilla urbana, de la guerra sucia de los 70s y de los 80s. Personajes de aquí de San Andrés, de los mismos vikingos, y ahí están narrando de viva voz en este programa que está en YouTube. Ahí tienes la referencia, Clandestino, Canal 44, Historia de la Guerrilla Urbana, donde te narra prácticamente lo que vivieron, cómo fueron perseguidos, cómo fueron masacrados, cómo fueron torturados, cómo los llevaron a cárceles militares y duraron 5, 6, 7, 8 años. Algunos no sobrevivieron, algunos los mataron, los desaparecieron, otros sobrevivieron, y bajo la ley de amnistía que implementó Portillo, pues después salieron y estaban vivitos para contarlo, ¿no? Pero ahí está precisamente la evidencia, ¿no? Los testimonios de esos personajes de la Guerra Sucia. Todo esto pues abrió brecha, digo, el mismo caso de Miguel Nazar Haro, un libro muy bueno, recomendable, pues es El Policía, se llama así en referencia a Miguel Nazar Haro, el director en su momento de la Dirección Federal de Seguridad y el encargado de la persecución de los opositores al régimen, ¿no? En los 70s precisamente. Y que todo el mundo, ahí vas a ver, si alcanzas a ver esos videos que te estoy mencionando de YouTube, vas a ver el pavor y el miedo que representaba y las secuelas psicológicas que inclusive puedes encontrar y se pueden visualizar en los sobrevivientes, ¿no? Cuando están platicando, cuando están narrando sus vivencias, cómo se ponen hasta nerviosos y hasta tartamudean y lloran de tal vez todo eso que vivieron que solamente ellos conocen, y que cuando lo están platicando pues se les quiebra la voz, ¿no? Entonces ahí tenemos, cuando hablan de Miguel Nazar Haro, hasta como que se entumecen del pavor que le tenían a este personaje que era completamente cruel y despiadado, ¿no? Capacitado por la misma CIA para torturar. Todo un evento, esa guerra sucia, todo una cuestión que se debía de conocer, ¿no? O sea, México ha pasado por muchas cuestiones y sería bueno que las futuras generaciones tuvieran conocimiento de todo esto ya en mayor medida. Cada vez más se da conociendo todo esto. Porque después viene la llegada del neoliberalismo en los 80s, y es aquí donde nos centramos para poder analizar qué es eso del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué representa el neoliberalismo como tal en México con la llegada de Miguel de la Madrid? Y para ello, pues vamos a ver unos pequeños videos para entrar en materia, ¿no? Y poder comentarlos un poquito. Vamos a hacer una referencia, permítanme. Entonces, por aquí los tengo. Primero que nada vamos a ver el de la Guerra Sucia. Nada más para complementar. Me dicen si se escucha, por favor. En esta ocasión... ¿Se escuchan? Sí. Ok. Sí, profe, sí se escucha. Voy a hablar sobre la Guerra Sucia en México. Con el nombre de Guerra Sucia se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y políticas encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el gobierno mexicano. En México, la Guerra Sucia es un tema poco conocido. Esto debido a que el PRI ha ocultado o eliminado la información, y también se habla muy poco de este tema en los libros de historia. La Guerra Sucia en México comprende desde el final de la década de 1960
hasta finales de los años 70. Se le llamó guerra sucia o guerra de baja intensidad, debido a la poca difusión o cobertura que se le dio en los medios de comunicación en México. Durante este conflicto se levantaron diferentes grupos políticos y sociales, entre estos 29 grupos guerrilleros, compuestos por aproximadamente 2.000 simpatizantes, así como los jóvenes estudiantes, las personas trabajadoras como los ferrocarrileros, los campesinos y también muchas otras personas que pertenecían a organizaciones no gubernamentales. Algunas causas de esta guerra fueron la represión en contra del movimiento estudiantil de 1968 y por lo tanto la impunidad en el país debido a que la masacre o la ejecución y la desaparición de personas deliberadamente no tuvo un responsable. Otra causa fue la americanización o la influencia cultural de los estadounidenses con pretensiones de reemplazar o cambiar la cultura natural de los mexicanos. También la defensa del liberalismo económico o del libre mercado y el desarrollo tecnológico y la oposición al comunismo, como forma de intervención estatal en el desarrollo de la nación. Otra causa fue el abuso de la autoridad por parte del gobierno y las fuerzas militares. Estos apresaban y castigaban sin razón o motivo válido por la ley. Algunas consecuencias de la guerra sucia en México fueron el hecho de que varios civiles fueron armados, también el temor permanente en las personas de ser agredidas y castigadas arbitrariamente. Otra consecuencia son los innumerables hechos violentos que dejaron una enorme cantidad de desaparecidos, entre los cuales se encuentran algunos líderes políticos y sociales, así como estudiantes y parte de la familia de estos, que aunque no estuvieron involucrados directamente, eran tomados en venganza o represalia. También se dio una parálisis momentánea de actividades académicas, industriales e inclusive los actos religiosos, ya que se desataron huelgas y protestas en todos estos sectores. Esto es un poco sobre la guerra sucia en México. Si tienen dudas, por favor, me las hacen llegar. Cuídense mucho, chicos. Bueno, para eso tienen a su profesor Mario, para él. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Fíjense bien, entonces la guerra sucia, pues fue la antesala del neoliberalismo, cosa curiosa y que no es casualidad. La guerra sucia, pues fue la antesala y que se fueron ajustando ciertas eliminación de personas que tal vez hubiesen sido un obstáculo para la llegada de esta política económica, social, que es el neoliberalismo, la cual consiste pues en una ola de privatizaciones de empresas que controlaba el Estado, el gobierno, para bien de los mexicanos, o que se supone que era para bien de los mexicanos, y que de darles cabida a los particulares, y sobre todo muchos particulares que eran totalmente extranjeros, la extranjerización precisamente y la llegada de capitales extranjeros a explotar los recursos naturales y nuestras empresas y demás, ¿no? Entonces, este neoliberalismo que nos comentaron que era pues una estrategia de crecimiento y desarrollo para los países tercermundistas, pues se convirtió conforme y fueron pasando los sexenios de la Madrid, Salinas, Zedillo, Calderón, Fox, Peña, pues más que un crecimiento en un saqueo, ¿no? Estos últimos 40 años de neoliberalismo, los resultados hablan por sí solos. Si lo ponemos en la balanza, pues trajo hambre, trajo pobreza, trajo desigualdad, trajo narcotráfico, trajo inseguridad, trajo toda una decadencia que lo hemos reflejado en la ola de criminalidad que venimos arrastrando a raíz de los 40 años para acá. Es decir, no es una casualidad todo esto de lo que estamos experimentando catastróficamente con el narcotráfico y el crimen cruel e inhumano que se vive, ¿no? En muchos sectores del país, incluyendo pues, Guadalajara y lo que es el estado de Jalisco y otras latitudes más. Vamos a ver un video de lo que nos dice precisamente Alfredo Jalife sobre lo que es el neoliberalismo, para platicar un poquito de ello.
A ver, permítanme, déjenlo acomodo porque no me dio la entrada. A ver, aquí está. Bien, ahora sí. Vamos a ver qué nos dice Alfredo Jalife, un personaje, pues, conocedor del tema, ¿no? Sobre lo que es la política nacional e internacional. Pemex el año pasado dejó 105 mil millones de dólares. Ese es el negocio del país. Digo, no nos perdamos en nimiedades, en trivializaciones. ¿Sí nos dimos cuenta de qué estamos hablando? Ese es el problema. Y eso está ingresando y no sabemos a dónde va a dar, porque estamos sosteniendo a una bola de parásitos en el gobierno que se llama gasto de cuenta corriente. ¿Cómo puede ser que el director del Infonavit, que no tengo nada a nivel personal de él, el que sea y que esté en turno, gane más que el presidente de la República? Pues de locos. Si nosotros nos damos cuenta, es el único país del mundo cuyo 92% de la banca que está en México no es mexicana, es extranjera, o es bien estadounidense, británica o española, básicamente, y canadiense. Es decir, anglosajona prácticamente. Es una estupidez hacer un tratado de libre comercio entre un país postindustrial con un país postagrícola, así de fácil. Industrializado, pues ¿cómo? Me hace pedazos aquel. Y es peor hacer un tratado de libre comercio con un país que tiene un Producto Interno Bruto 20 veces superior al mío. Judicial Watch, nada más, el Observatorio Judicial de Estados Unidos, ve la reunión del ASPAN, donde Fox firma precisamente la entrega del petróleo. Pero es una entrega paulatina, es decir, esto no se da. Saben que México es un país nacionalista, orgulloso, con un pasado glorioso, pues obviamente lo tienen que hacer paulatinamente. Y esto empieza, Tratado de Libre Comercio, con Salinas, entrega de la banca por Zedillo, que no se nos pierde esta parte, entrega de la banca por Zedillo. Ahí viene, si el mundo se mueve con finanzas, estamos entregando la banca, pues digo, ¿de qué nos preocupa? ¿Por qué México está en crisis? Pero aquí también es un grave error de juicio creer que México está en crisis por la crisis de Estados Unidos. México está en crisis desde el modelo neoliberal, y lo dice el mismo de la Madrid Hurtado que inicia el modelo. Es decir, México está en crisis de hace 30 años, con un crecimiento mediocre de 2% anual, que es en promedio, que es el más mediocre de toda Latinoamérica, incluyendo Haití, Honduras, Salvador y Bolivia. Porque no hay libertad económica en México por el modelo neoliberal. Por eso yo insisto mucho en lo macro. Es el modelo el que nos sirve. Si nosotros cambiásemos el modelo, bueno, para México no sirve, para Estados Unidos y Gran Bretaña es una maravilla el modelo neoliberal, a ellos les ha beneficiado, a nosotros no, eso hay que dejarlo muy claro. ¿Dónde está el agro mexicano? Desapareció. ¿Por qué Brasil tiene un agro que ya es el más importante del mundo? Que nadie lo dice. Brasil es hoy la primera potencia agrícola del mundo. Brasil es la antimateria de México, va a acabar pronto. Por eso Brasil está en la cumbre y México se está desplomando. Pero son dos modelos diferentes, no lo olvidemos. Brasil, curiosamente, adoptó el modelo nuestro previo al modelo neoliberal, que es el modelo mixto, de economía mixta, que es excelente. A México le funcionó de maravilla. No sé por qué lo cambiamos. Entre de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, si uno se va a las siglas políticas, pues sí, son dos partidos. Pero si uno se va a la ecuación económica y financiera, es la misma. Es el mismo modelo neoliberal. Pues ¿quién implanta el modelo neoliberal? Empieza con de la Madrid. Desde el punto de vista económico y financiero es el mismo. ¿En qué ha habido variación de Calderón a de la Madrid? En ese sentido los dos son iguales. Nada más que aquí confunde la opinión pública las siglas. Pero para mí Zedillo era un panista. Pero el PAN, ¿qué tiene que hacer en el modelo neoliberal? Va en contra de sus estatutos. El PRI igual. Lo que ves es que pierde las elecciones Salinas y Estados Unidos lo avala, y Bush, para avalarlo, pues lo obliga a meterse al Tratado de Libre Comercio. Es la realidad. Es decir, a nosotros los fraudes electorales nos han afectado mucho más. Pero luego sigo. Viene el asunto del ASPA. Tratados secretos, en secreto. Es decir, no lo sabe ni el Congreso. Lo firma y luego viene, y ahí viene ya la operatividad de la entrega del petróleo.
No hay que confundirse, es muy sencillo. Esos son travestismos, son disfraces. Lo único que no cambia es el modelo. No pueden quitar esa secuencia, los matan, así de fácil. Colosio quería cambiar el modelo, ahí tuvimos las consecuencias, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no investiga el caso Colosio? Anda investigando el caso de no sé quién en Birmania y en su frontera no se preocupa por ello. Pues, algo pasó, ¿no? No les molestó porque Colosio iba a dar un golpe de timón. Es decir, él vio el famoso discurso, obviamente, que el modelo neoliberal iba a afectar los intereses del país. ¿Cómo puede ser que cuando una empresa despide a X número de personas, sube la acción en bolsa? Eso es barbárico. Yo a eso lo resumiría. La traición del político mexicano. Pero la traición permanente. Porque uno dice, bueno, es que es panista, es priista, es perredista. Bueno, hoy son iguales. Ya la política mexicana es una porquería. Está diseñada para el gran negocio y para la entrega. Interesante, ¿cómo ven? ¿Qué opinan del modelo neoliberal y de lo que estudiaron y de lo que investigaron? ¿Qué pueden comentar al respecto? No, pues que es cierto. Yo investigué un poquito, y de lo que investigué, pues básicamente decía eso, ¿no? Que el modelo neoliberal hace que pues, los pobres sigan siendo pobres y pues vaya, no se progrese, y los ricos sean ricos porque creen que pues fue su propio mérito, ¿no? Pero al final de cuentas no fue así. Entonces, está interesante el video, ¿no? ¿Lo puede pasar ese video para verlo bien? Porque conmigo se cortaba, no sé con los demás, pero el video que ahorita nos acaba de poner de ese doctor, si lo puede pasar, sería genial Claro, para poderlo ver sin cortes, porque a mí se me cortaba poquito. claro, con todo gusto. Yo, por ahí, en la medida de lo posible, saben que ahí en el grupo les subo algunos videos de información, de análisis o alguna referencia, ¿no? Por ahí, inclusive, les pasé en la semana el video de el único que se atrevió a decirle sus verdades a García Luna fue el diputado Noroña, que todo el mundo lo criticaba y que decía, no, ¿para qué le dices? No sé si llegaron a ver el video, no sé si trabaja en balde yo en enviarles las cosas, ¿no? Y no las vean, pero me imagino que sí lo vieron, ¿no? Es un video muy cortito. ¿Mande? No, pues en balde no, o sea, nos está diciendo pues lo que es y lo que algunos no sabíamos. No, me refiero al video que les envié, al video que les envié entre semana en la cuestión del caso García Luna y su enfrentamiento con Noroña. Sí. Entonces, digo, ahorita que me dice Francia sobre eso, no, con todo gusto yo les paso información y videos interesantes pero para que los vean, ay, ya nos mandó otro enlace, no, el chiste es que lo vean, que lo analicen, que debatan, que están con toda la libertad de disentir, de analizar, pero es una realidad que tenemos que conocer. Y sí, con todo... También lo encontré, los vuelos de la muerte en México, 50 años de impunidad, también eso encontré en la guerra sucia. ¿El qué, perdón? Los vuelos de la muerte en México, 50 años de impunidad, también eso encontré. Ah, sí, perfecto. Sí, también sí, muy bueno, muy bueno. Sí, no, hay mucha información al respecto ya, obviamente. Y sí, con todo gusto te paso el video un ratito más, por ahí se los paso en el grupo Francia para que lo vean de nueva cuenta. Y otros más que tiene por ahí interesantes Jalife sobre el tema. El neoliberalismo, pues es eso, ¿no? Es tal como dijo el doctor Jalife. Si nuestra economía venía funcionando bien, nuestro modelo de economía mixta, en donde se permitía la entrada de empresas particulares, pero en ciertos sectores no estratégicos, y que los sectores estratégicos pues los controlara y los organizara el Estado, el gobierno. Entonces, todo esto, esta desestabilización de los 60s y de los 70s, que en mi muy humilde opinión y en la de otros tantos fue con toda la intención de desestabilizar políticamente a México para que adoptara modelos que fueran contrarios a sus intereses, esto por eso lo de los 60s, lo de los 70s,
Porque veníamos en un alce económicamente, ¿no? El milagro económico, como les comentaba en la clase, veníamos en alzada. Y de repente llegan los eventos de los 60s y de los 70s y en picada, ¿no? Toda esa desestabilización política. Y súmenle a ello la llegada del narcotráfico y del crimen organizado, así tal cual, en su forma más burda, como la conocemos, en los cárteles, pues esto ya trajo, junto con la llegada del neoliberalismo, por un lado el neoliberalismo que fue o es el sistema de saqueo, de saqueo de la riqueza nacional para intereses particulares. Y por otro lado, la misma cuestión del surgimiento y crecimiento del narcotráfico, pues esto es lo que nos tiene sumidos en una crisis económica y en una crisis de inseguridad. Entonces, ahí está la clave, no es ni siquiera el hilo negro, todo eso está documentado. Solamente pues que en México no hay cultura, que en México no hay educación, que en México también reprimen la información, que no se da a conocer y que por eso a veces no nos damos cuenta de una realidad que tendríamos, yo creo que todos los mexicanos y sobre todo los que son profesionistas, pues ir conociendo poco a poco para darnos cuenta de la realidad. A lo mejor no se podrá hacer mucho porque los grupos son poderosos, eso es una realidad, pero por lo menos saber de dónde viene el golpeteo y ya si se puede hacer más adelante algo políticamente, socialmente, para prevenir todas esas cuestiones, que yo creo que se está trabajando y sí se tiene un interés de cambio, ¿no? Tan es así que la gente está harta y aunque no conozca la profundidad del tema, pero se da cuenta, ¿no? De lo que es la política. O sea, no conocen esto que estamos platicando técnicamente, pero saben de lo que se trata, ¿no? A lo mejor no saben la profundidad del neoliberalismo, de la guerra sucia, de la llegada del narco, cómo se fue estructurando, cosa que tú ahorita ya estás conociendo a través de esta materia y de esta información que estamos aquí compartiendo con todo gusto, porque es parte del objetivo, ¿no? Pero la gente se da cuenta de esta situación. Y es por ello que en el 2018 no fue casualidad que ganase un partido diferente, un partido de, pues, ya 70 años de saqueo nacional con PRI y PAN, que nomás nos han jugado el dedo en la boca con cambio y nada de cambio y puro saqueo y saqueo, pero ya descarado. Y la entrega, ya la gota que derramó el vaso fue la entrega de Pemex. Pemex que siempre fue pues la base económica de México, que si ya habíamos entregado ferrocarriles, ya habíamos entregado las siderúrgicas, ya habíamos entregado minas, ya habíamos entregado la banca, y ya nomás nos faltaba entregar Pemex, ¿no? Lo que no pudo hacer Salinas, no le alcanzó el tiempo, no lo hizo Zedillo, porque Zedillo entregó ferrocarriles e hizo la megadeuda del Fobaproa, que ahí está otro tema a analizar. Digo, ya si nos ponemos a analizar, ahí nos hemos quedado, ¿no? De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, es un tema bastante interesante, ¿no? Llega lo que no hizo Salinas con Pemex, que le faltó entregarlo, no le dio tiempo, no quiso descararse en su totalidad, ferrocarriles solamente lo entregó Zedillo y el Fobaproa. Lo de Fox, porque realmente empieza a hacer pues, negociaciones más descaradas precisamente con los norteamericanos para la entrega total, y lo de Calderón pues ni se diga, ¿no? Que fue totalmente un sirviente de la política gringa, de la guerra contra el supuesto narcotráfico que implementó, pero seguían precisamente de las privatizaciones. Llega Peña Nieto y vino a rematar, y fue el que empezó las negociaciones de la reforma energética, que esa reforma energética tenía la única finalidad de entregar Pemex, de privatizarlo, y nos dijeron que era para que entrara la competencia, la competitividad de empresas extranjeras que compitieran con Pemex para que todos los productos bajaran. ¿Y cuál bajaran? No, se dispararon más, gasolina, petróleo, energía eléctrica, todo subió. Fue una entrega. O sea, el neoliberalismo se trata de eso, porque tampoco podemos decir a ciencia cierta que estos que tenemos aquí en pantalla
hayan servido a la nación. Por eso nos atrevemos a decir, los que conocemos del tema, que la política de la CIA en México, en el reclutamiento de políticos y de expresidentes, no terminó con Echeverría, siguió, y ahí está el claro ejemplo, porque es muy descarado el entreguismo total. Ellos hicieron su chamba y la hicieron bien, es una realidad, no la hicieron mal. Por eso, como bien dice Jalife, pues esa política neoliberal no le sirvió a México ni a los tercermundistas, pero ¿qué tal le sirvió a los gringos y a los ingleses? Ellos se multiplicaron sus ganancias, porque ese sistema fue hecho precisamente para saquear. Y no lo iban a conseguir si no estaban de acuerdo los políticos, en este caso hablando de México, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tenías que hacer? Pues seduce, recluta, compra políticos y no hagas la guerra. Esto es una realidad que tenemos que conocer, ¿no? A profundidad. Y el neoliberalismo, pues se trató de eso, ¿no? Un saqueo. Ahora, con el triunfo en el 2018 de un gobierno, mira, yo te voy a ser sincero y sin ser partidario, vuelvo a repetir, del gobierno actual. Mientras yo esté observando que atacan a Andrés Manuel López Obrador y a su política, a los medios de comunicación, Fox, Calderón y toda la derecha neoliberal, que son los medios, el prianismo, los empresarios y los mismos gringos, porque también han atacado, podemos decir que va contra sus intereses, ¿no? Que sí les está haciendo la guerra a los intereses precisamente neoliberales, porque por eso están tan enojados, ¿no? Y no van a descansar para hasta hacer todo lo posible para que no se repita el triunfo en el 2024 de un bloque socialista. Yo no soy socialista ni comunista. Sí tiene tintes socialistas el gobierno actual, eso es una realidad, tampoco lo vamos a ocultar, pero de que es un gobierno contrario a la derecha neoliberal, lo es. Y ahí están los claros resultados de lo que está haciendo y que están enojadísimos precisamente los neoliberales. Y van a hacer todo, la película del 2021-2024 que vas a ver de aquí en adelante, y escúchame bien porque eso es lo que va a pasar, y sin ser genio, porque es una realidad. Del 2021-2024, la guerra sucia política se va a intensificar, ¿no? El tratar de desprestigiar a toda costa el bloque morenista para que no llegue fuerte a las elecciones presidenciales del 2024. Ahora que no les funcionó su jugada para el 2021, que salieron pues otra vez derrotados en las intermedias, pues ahora no les queda pues intensificar precisamente con todo su aparato, porque siguen teniendo poder. Es por ello que inclusive esta consulta ya no consulta, el voto para juzgar a todos estos, a excepción de Miguel de la Madrid, que ya está difunto, pero de Salinas hasta Peña, pues no es casualidad, es precisamente algo de lo cual se venía hablando desde antes de que ganara López Obrador, el juzgar a estos personajes. Lo que hicieron pues prácticamente es una traición a la patria, es entregar prácticamente los intereses de la nación a particulares, y múltiples homicidios que han realizado en la denominada guerra contra el narco, que solamente ha sido ficticia, ¿no? En el caso de Calderón. Y ahí tenemos el caso interesante de García, ¿no? A considerar y a platicar. Bueno, en base a todo esto, pues hay mucho recorrido de análisis. ¿Qué opinan al respecto? Adelante, me gustaría escucharlos. ¿Alguien quiera participar? Pues que esto el neoliberalismo sí nos trajo como que muchas consecuencias de desigualdad económica y, o sea, a nivel estatal, o sea, en todo, no hubo de un solo lado donde no existiera como una decadencia alimenticia, de un monopolio que se fue estructurando, donde el liberalismo social que nos marcó Salinas fue enriquecer a los ricos y empobrecer más a los pobres, donde la desigualdad estuvo muchísima y solamente aquellos que tenían los medios para acceder a como establecimientos privados, ya sea educación, seguro, eran los únicos beneficiados, o sea, los demás donde quedaban.
quedaban en una pobreza extrema que pues con el paso del tiempo se fue aumentando, aunque lo quieran disfrazar, pero es una realidad de México y que pues tenemos y vamos a seguir teniendo mientras no haya un cambio en este aspecto. Es correcto, es correcto. Muy bien, Zaira. Efectivamente. Ahora que ya viene, vuelvo a repetir, sí sabían que se va a llevar a cabo junio, julio, en agosto, creo, pues una votación para ver si se juzga o no se juzga a los expresidentes. ¿Sí tenían ese conocimiento? Sí, sí, maestro. En una de las idas que voy al centro, ahí pasando por la Plaza de Armas, ahí estaba la gente pidiendo firmas para enjuiciar a los expresidentes y dijeron esa fecha en el mes de agosto. Sí, no, la consulta ya está hecha, ¿no? Ya inclusive ya lo reafirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es legal la consulta y la votación a favor del enjuiciamiento a presidentes. Ahora, lo que se va a llevar a cabo en agosto es la votación para ver si la mayoría decide que sí se les juzgue o no se les juzgue. Obviamente hay mucha resistencia todavía de los medios de comunicación que son descarados y siguen trabajando para los grupos neoliberales. Vamos a encontrar resistencia todavía porque pues el poder que arrastran los neoliberales y que también obviamente tiene mucho interés el gobierno norteamericano, pues es que pues no se lleve a cabo todo esto, ¿no? Porque se les pudiera caer sus negocios jugosos que ya están siendo trastocados precisamente por la política de rescate López Obradorista, ¿no? Que es una política de recuperar Pemex, de recuperar Comisión y de recuperar lo que se pueda, ¿no? Lo que se pueda dentro de lo rescatable, porque obviamente estos personajes pusieron muchas trabas a la Constitución para que no se pudiera echar para atrás los contratos. Entonces, pues ahí está, en la batalla. Lo que creemos es que vamos a ver qué pasa de aquí al 2024 y pues el panorama, yo les comentaba, está interesante, ¿no? A todos los que nos apasiona la historia, la política, las cuestiones sociales y todo lo involucrado en todos estos temas de criminalidad a los más altos niveles, pues sabemos que todo puede pasar de aquí al 2024, desde situaciones lamentables como un posible magnicidio a gran escala, hasta que vuelva a ganar inclusive Morena en el 2024 contra toda el aparato que se va a echar encima todavía neoliberal, contra todos sus movimientos estratégicos para impedirlo, que están trabajando en ello, hasta que pudiera inclusive esto funcionarles a los neoliberales y que ganen en el 2024, todo, o sea, está interesante. Nos vivimos en una época interesantísima, viéndola desde una óptica positiva, ¿no? O el magnicidio de López Obrador, que siempre está latente, es una realidad y sin ser aves de mal agüero, ¿no? Está latente por los intereses que está trastocando. La llegada del 2024 de otro morenista, pero realmente yo no veo un gallo que pudiera seguir la política a rajatabla de hacerles la lucha no interesándole su propia vida. No veo a Claudia Sheinbaum, que es una de las gallitas para el 2024, no veo a Ebrard yo lo veo como un traicionerón, ni veo a Santiago Nieto, pues todavía creo que es un poquito más rescatable, el de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Noroña, que con todo y lo que sus impulsos que tiene, lo veo muy factible, pero no es morenista, es petista. Ese personaje que si vio en el video, pues le dijo sus verdades a García Luna en su cara, que era un asesino, y hasta le entregó el libro de los señores del narco de Anabel Hernández. ¿Quién vio ese video? ¿Sí lo vieron? Pues estaba cortito, duraba como 3 minutos. ¿Quién lo vio? Yo sí lo vi, profe. Así es, se los mandé ahí y no lo vieron, pero está muy interesante, ¿no? Ese enfrentamiento que tuvo. No le dice nada. ¿Mandé? O sea, no le dice nada, nomás se queda como callado. No, pues es que tú ponte a analizar
a García Luna y nunca habla, o sea, hasta tartamudea, estaba lleno de complejos, de situaciones por ahí psicológicas. Es por eso que el libro ese que les comento, pues está muy interesante, ¿no? Ya lo empecé a leer en la semana. No he avanzado mucho porque he tenido trabajo, pero por ahí voy como en la página 30 y está interesante, ¿no? Está todo lo que es, cómo llegó García Luna al poder. Y el caso de Noroña García Luna está súper interesante. Bien, bueno, pues entonces, alguien que quiera agregar algo sobre el neoliberalismo, adelante, los escucho antes de cerrar la clase. Profe, yo también creo que más que del gobierno y la política, yo creo que influye mucho en nuestra cuestión social, ¿no? Que México, un país que se conforma con lo que le dan, que no lee, que no se educa, que mientras a mí no me falte o a mí no me afecte, pues no me pasa nada. ¿Sabe? Yo creo que también va como más por ese aspecto, aunque no hacemos nada por mejorar el país y pues somos conformistas realmente. Si la cultura de México fuera diferente, tal vez seríamos un país diferente. Completamente de acuerdo, o sea, es un círculo vicioso, o sea, no le vamos a echar la culpa todo al sistema, de que tiene una responsabilidad el gobierno porque le conviene que así seamos. Todo esto que estás comentando es muy cierto, pero a un gobierno, a un régimen, lo que le conviene, sobre todo a un gobierno o a un régimen mexicano desde los años 20 a la fecha del siglo pasado, es precisamente eso. Entre más inculto, menos educado, menos interés tenga tu pueblo, tu gente en estos temas, mucho mejor. Esa es la política a seguir. No es obra de la casualidad que seamos incultos, digo, hablando generalizado, ¿no? Como a términos generales. No es obra de la casualidad que tengamos poco interés, que seamos apáticos y que no nos interesen estos temas. Es porque así nos han educado, que no tengamos interés por esto. Ponles fútbol, ponles novelas, ponles reality shows, pones todo eso, como decía Maquiavelo, pan y circo, para que, pues, si les hablas de guerra sucia, de neoliberalismo, de saqueo, eso que allá lo analicen los que saben. Ese es el gran problema. Pero es porque tenemos culpa también nosotros, obviamente, eso estamos de acuerdo. Pero es un círculo vicioso. Bueno, ¿alguien más? Sí, por eso. Y luego también, perdón. También pues nos encontramos con la falta de empleo, también. Todos parte de lo mismo. Esta gran problemática y luego, sí. Sí, adelante, te escucho. Otra cosa, maestro, para trabajar en empresas o en algo bien, le cortan la edad, hasta tal edad, personas para trabajar, y ya las de más edad, pues les cuesta trabajo encontrar más trabajo. También ahí está otro problema, la falta de empleo. Y es precisamente por lo que estamos hablando. El sistema neoliberal trajo todo esto: desempleo, falta de oportunidades, hasta inclusive, no siendo estrictos, hasta las personas que se educan y se preparan, hay falta de oportunidades. Nos vamos a enfrentar a eso, ¿eh? Adelante, Adrián, te escucho. Sí, ahora sí. Sí, únicamente para comentar que es por eso que la SEP yo creo que también no hace algo para informar a los estudiantes, o las escuelas públicas no tienen esa preparación o esos programas para informarle a todos los estudiantes, pues, que estudian ahí en las escuelas públicas. Es correcto, es correcto. Entonces, nosotros, en el caso de ustedes, pues yo siento uno que tiene el interés precisamente de sembrar esa expectativa y ese despertar en cada uno de ustedes, con que uno o dos o tres salgan despiertos y se enfoquen a profundizar en el tema, en analizar, hacer sus propias investigaciones y en comprender todo esto, es ganancia. Ahora, que si son todos, pues mucho mejor, ¿no? Esto es muy importante, es súper, súper interesante e importante comprenderlo. Bien, por lo tanto, vamos a concluir la
la clase del día de hoy.